Y a todos hermanos, bendiciones y bienvenidos a Conexión Espiritual en esta mañana. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada La repetición del pacto en Deuteronomio capítulo 27 y 28. Vamos a orar para comenzar. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor Padre, porque eres tan bueno con nosotros que aun cuando hemos cometido errores, estás dispuesto a repetir lo que esperas de nosotros. Estás dispuesto a seguir trabajando con nosotros a pesar de nuestras malas decisiones. Pedimos, Padre, que toques cada corazón de cada hermano, cada hermana que se une con nosotros en esta mañana y que así sea esta palabra de edificación para todos. En tu santo nombre lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá en estos capítulos que Moisés ha llegado a un momento solemne, culminante en este discurso que le está presentando a sí mismo a la nación. El pueblo tiene que reafirmar, ¿verdad? Su conexión, su pacto con Dios, su compromiso. Y él recuerda a la nueva generación del desierto que en la tierra se enfrentarán la posibilidad de la más rica bendición de Dios, como a la del juicio también más severo de parte de Dios. ¿Verdad? Sabemos que Dios es amor, también es fuego consumidor. De igual manera, todo depende de la sumisión a las demandas del pacto. Y dramáticamente, hermanos, Moisés presenta el reto: os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge la vida. Le da esa opción ahí directamente a ellos. Podemos ver también, hermanos, acá que nos muestra que dice, quisiera estar muerto. Quizás en un momento de desesperación o de vergüenza, ¿verdad? Quizás nos ha cruzado ese pensamiento, ay, ojalá no estuviera aquí, ay, trágame tierra, la famosa frase, ¿verdad? Que algunas veces dice la gente. Pero eh, son palabras, ¿verdad? Que no se dicen literalmente. La mayoría de la gente quiere vivir y en efecto harían casi cualquier cosa por preservar su vida, como, como tenemos, ¿verdad? La habilidad de cuidarnos o de no cuidarnos, mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánto hace para preservar su vida? Pero ese instinto de supervivencia no siempre lleva a la esfera espiritual. Moisés presentó la decisión a Israel con claridad meridiana, con estas dos simples fórmulas que no pueden ser alterables. La obediencia equivale a la vida y la desobediencia equivale a sí mismo a lo que es la muerte. Así que mientras vamos entonces aquí del 27 al 28, podemos ver que el Señor le había especificado a Moisés que edificara un altar de piedras sin cortar piedras del campo, de modo que el pueblo no empezara a adorar a los altares como si fueran a sí mismo también ídolos. El uso del cincel para cortar una piedra del altar equivaldría a profanarlo, como lo dice Éxodo 20 del 24 al 26. Y además, como en esa época los israelitas todavía no estaban capacitados para trabajar con hierro, la utilización de lo que eran las herramientas de hierro podrían indicar que hacían uso de la cooperación y la pericia de otras naciones porque ellos todavía no tenían la habilidad, ¿verdad? Para eso en ese momento. Moisés estaba revisando la ley por la nueva generación del pueblo y cuando decimos creer en Dios también se debe de entender que se refiere también a seguir sus caminos. Lo que nosotros hacemos muestra lo que realmente creemos, así que debemos de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si la gente puede discernir que somos miembros de la familia de Dios. Cuando alguien ve su vida, hermanos, ¿puede alguien ver esto? ¿Pueden ver en la manera que usted actúa, que usted habla, que usted es un hijo, una hija de Dios? Estas maldiciones eran una serie de juramentos en el capítulo 27 del 15 al 26, dichos por los sacerdotes y afirmados por el pueblo, por lo que éste prometía mantenerse alejado de las malas acciones, al decir amén, que significa así sea. El pueblo se responsabilizó de sus actos y algunas veces cuando miramos una lista de maldiciones como esta, pensamos que Dios tiene mal carácter o que está listo para aplastar, ¿verdad? A prácticamente a cualquier persona que se sale de la línea de comportamiento o de obediencia. Pero debemos ver estas restricciones, hermano, no como amenazas, sino como advertencias amorosas acerca de los hechos mismos de la vida. De la misma manera que advertimos a los niños que se alejen de las estufas calientes y de las calles de mucho tránsito, nosotros también debemos de alejarnos de los actos peligrosos que nos pueden llevar a alejarnos de Dios. La ley natural del universo nos dice claramente que cuando hacemos algo malo en contra del hombre o de Dios, surgen consecuencias trágicas. Y Dios es lo suficientemente misericordioso con el hombre para decirle esta verdad llanamente.
Tenemos que ser motivados por el amor, ¿verdad? En nuestras acciones y no por la ira. Sus palabras severas nos ayudan a evitar las consecuencias graves que resultan al rechazar a Dios o de hacer mal a otros. Pero bien importante que Dios no nos deja solamente con maldiciones y consecuencias, sino que inmediatamente después de estas maldiciones descubrimos, ¿verdad? De igual manera las bendiciones, asimismo, de Dios, que son consecuencias, pero son consecuencias positivas. Y estas surgen cuando vivimos para Dios, como lo dice el capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 14. Estas nos proporcionan un incentivo adicional para obedecer las leyes de Dios, ya que todas estas bendiciones no vendrán en nuestra vida terrenal, ya que los que obedecen a Dios, hermanos, experimentarán también la plenitud de Dios cuando se establezca el reino celestial. Así que eso es algo que podemos aspirar en nuestros futuros. Esta maldición, cuando se habla en el capítulo 28 del 23 y 24, se está refiriendo a una sequía en ese momento. Y una de las maldiciones para quienes rechazan a Dios sería volverse loco, ¿verdad? Al ver toda la tragedia que está alrededor de ellos. Muchas veces la maldad del mundo es el resultado del fracaso de la gente en conocer y de servir a Dios de la manera que Él espera que lo hagamos. Cuando escuche malas noticias, hermanos, no se queje inútilmente como lo hacen los no creyentes que carecen de esperanza. Vamos a recordar que a pesar de todo, Dios tiene el control máximo y Él regresará algún día para poner las cosas en orden, como asimismo Él había determinado. Esta advertencia severa llegó a ser realidad trágicamente cuando Israel fue derrotado y llevado cautivo, asimismo por Asiria, y también por Judá a Babilonia. Pero más tarde, en el año 70 de la era cristiana, la opresión romana forzó a muchos judíos a huir de su tierra natal y el pueblo fue dispersado entonces asimismo por muchos lugares. Así que hermanos, escuchamos esto y aprendemos, ¿verdad? Que debemos de elegir el camino correcto y de elegir honrar a Dios como sabemos que debemos de hacerlo, hermanos. Yo conozco personas que literalmente han dicho que no les gusta estudiar la palabra de Dios porque mientras más saben, más se espera de ellos. Tenemos que madurar en Cristo, hermanos, es nuestra responsabilidad y no quedarnos estancados tal y donde estamos. Amado Dios, te adoramos y glorificamos. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos des sabiduría y entendimiento y que tu conocimiento, Padre, pueda ayudarnos diariamente por medio de tu Espíritu Santo a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Que podamos tomar decisiones que te honren como lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones y recuerden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.